Nuestra forma de afrontar las dificultades hace la gran diferencia. En Eneco queremos transmitirte nuestra buena energía. Queremos ser parte de la solución, ayudando a las empresas a superar este momento de dificultad. Hemos entendido el valor de las cosas sencillas. Pronto podremos disfrutar de la naturaleza. Sabemos cómo ayudarte. Infórmate. Gracias por asistir. Ya vamos entonces a iniciar con este quinto webinar de esta tanda de webinars gratuitos que hemos venido adelantando en el mes de mayo con Eneco. Bueno, mi nombre es Andrés González, yo soy el gerente de ventas de Eneco y pues básicamente el día de hoy lo que vamos a discutir es el tema de las nuevas tecnologías en sistemas fotovoltaicos. Vamos a discutir puntualmente digamos, los avances o las últimas como tendencias que tenemos en cuanto a paneles fotovoltaicos y a inversores. Y pues todo esto con el objetivo, como ha sido desde el principio, que estos webinars gratuitos pues vayan, digamos, mostrándole a ustedes, los asistentes a estas sesiones, cuáles son los temas de pronto en los que les interesaría profundizar más y en función de eso, pues, tomar alguno de los cursos ya más detallados que estamos ofreciendo y que al final de este webinar les vamos a presentar. Vamos a discutir un concepto inicialmente muy rápido, muy concreto, que es el del movimiento solar y las horas solares pico, que en últimas justifican gran parte de los avances que se busca constantemente con los paneles y con los inversores. Básicamente lo que se busca con estos avances en la celda, en que la celda sea más eficiente, en que el panel sea más eficiente, en que sea menos susceptible a sombras parciales, a sombras completas o transitorias en los paneles, o que los inversores tengan más o menos algoritmos de seguimiento de punto de máxima potencia, pues obedece a los cambios justamente del recurso solar que podemos tener en un sitio durante todo un día o durante pues todo un año. Entonces, no está de más discutir ese concepto rápidamente al inicio y ya después empezamos a discutir pues más puntualmente estos diferentes avances que se han venido dando en paneles, en inversores, en los grid tie y en los inversores híbridos, que más o menos llaman que es como una combinación entre un grid tie y un off-grid, y algunas tendencias pues en cuanto al almacenamiento. Recuerden pues que al final la idea es que durante todo el webinar ustedes pues están bien invitados a hacer sus preguntas por el chat y la idea es que al final del webinar pues tengamos el espacio para responder a esas preguntas, y si en algún momento de pronto la idea es que nos dejen su correo electrónico y su pregunta, por si de pronto el tiempo no nos permite responder a la pregunta, pues le podemos hacer le podemos enviar un correo directamente o podemos establecer un contacto pues y atender a sus inquietudes más puntualmente. Recuerden que nos pueden visitar pues en nuestras redes sociales y diferentes canales pues de comunicación que tenemos con ustedes. Entonces básicamente el tema de la variación del recurso, básicamente les voy a mostrar acá tres momentos o tres recursos en tres lugares diferentes, más bien. Esto es lo que sería el recurso solar en un lugar como Berlín, un lugar que está muy al norte del Ecuador, y esa mancha amarilla que ustedes ven es básicamente como si fuera todo el movimiento del sol durante todo un año. Entonces, el movimiento del sol cada día del año, cada hora del año, es un puntico amarillo. Entonces, pintar todos los puntos amarillos durante los 365 días, pues nos hace esa mancha. Esto es lo que sería el recurso solar en una ciudad como Bogotá, como Colombia, una ciudad que está muy cercana al Ecuador. Entonces ustedes ven, ahí ya empezamos a ver una diferencia importante. Y esto sería un recurso solar de una ciudad muy al sur del Ecuador, como lo es Santiago de Chile. Entonces ustedes verán que dependiendo del sitio donde estemos, pues nosotros como observadores vamos a percibir un movimiento del sol diferente. Si estamos en el hemisferio, si estamos muy al sur del Ecuador, por ejemplo, como aquí en Santiago,
y nos pusiéramos a mirar hacia el sur, casi que nosotros nunca le veríamos, entre comillas, la cara al sol, porque el sol siempre va a estar moviéndose, evidentemente siendo nosotros los observadores, porque los que nos vamos somos nosotros, el sol siempre va a estar moviéndose hacia el norte, o sea, hacia la parte trasera de nuestra cabeza, pues si nosotros estamos mirando para el sur. Eso nos da un indicio de hacia dónde deberían orientarse siempre los paneles solares y en función de eso nos permite entender mejor cómo se nos mueve el sol, de nuevo nosotros como observadores, y cómo podemos sortear las diferentes sombras que se puedan generar en el sitio donde estemos. Ustedes podrán validar que en un lugar como Bogotá incluso el sol casi que se mueve entre el sur y el norte, porque nosotros estamos tan cerca del Ecuador que en algunos momentos del año, y eso lo percibimos muy fácilmente en Colombia, el sol está más tirado hacia el norte y en algunos momentos del año el sol está más tirado hacia el sur. Ese movimiento pues hace que tengamos una particularidad. El sol siempre en nosotros es muy cenital, por eso nuestros paneles solares no deben estar tan inclinados como en otras latitudes, y pues lo mismo pasaría en un lugar como Berlín. Si hacemos el ejercicio opuesto, si miramos para el norte todo el tiempo, nunca le vamos a dar la cara al sol porque siempre va a estar moviendo a nuestro sur. Entonces, esos conceptos básicos de la variación del recurso solar y en últimas de las horas solares pico, pues nos van a dejar la base para empezar a discutir todo este tema de los desarrollos tecnológicos, porque en última lo que nosotros queremos aprovechar siempre es primero que todo esta campana, que es la campana del recurso solar, digamos, típico e ideal, que es un recurso que empieza a aumentar pues a partir, digamos, de las 6 de la mañana, siendo muy generalistas en todo el mundo, que tiene su punto máximo cerca del mediodía solar y que empieza a decrecer a partir de ese momento. Entonces, esta invención de las horas solares pico es básicamente nosotros llevar el área bajo la curva de esta campana a un área rectangular que corresponda a un valor máximo de 1000 vatios por metro cuadrado, que es el recurso digamos, base que tenemos por unidad de área proveniente desde el sol y que dura un tiempo determinado durante el día. Es decir, cuando hablamos de horas solares pico y decimos, no, es que en Cali hay 3.8 y en La Guajira hay 6 horas solares pico, no quiere decir que son 4 horas de brillo de sol o 6 horas de brillo de sol. El brillo del sol, pues en nuestro país casi que generalmente es de 12 horas, pero un panel solar funcionando a su potencia completa, pues digamos que lo hace durante esas horas específicas. Y eso es muy importante porque eso es lo que nos permite saber cuál es el punto del que no deberíamos bajar. Es decir, cuáles son los límites máximos que nos podemos permitir por pérdidas, por sombras parciales, por sombras transitorias, por atenuaciones de distancia, en fin. Estos conceptos son muy importantes porque en última nosotros lo que queremos, más que todo en aplicaciones de autoconsumo, es explotar un recurso dinámico, como lo es el sol, con un recurso estático, que son los paneles solares instalados en una cubierta. Ellos no se van a mover y no van a seguir el sol. Entonces, es muy importante que aprenda o que tengamos muy presente estudiar esa variación, esa variabilidad del sol para poder adaptarnos. Y evidentemente, pues las tecnologías se adaptan a eso. En algunas ocasiones no será pertinente invertir mucho en una tecnología X porque los problemas o los retos que tenemos en cuanto a sombras o a pérdidas pues no ameritan invertir en una u otra tecnología. Eso vamos a discutirlo pues en un momentico. En función de eso pues es importante solamente tener en cuenta lo crítico que se convierte el tema de la fabricación del panel. Panel solar, digamos que está constituido, el panel es este, entonces nosotros, el fabricante, digamos que a partir de una celda, genera un pequeño módulo solar, que es un pequeño grupito de celdas, después construye el panel fotovoltaico y ya con el panel nosotros empezamos a hacer nuestras conexiones. Pero en este panel fotovoltaico nosotros tenemos muchos aspectos importantes, la celda es uno de ellos solamente, pero hay un vidrio, hay un bastidor de aluminio, hay un sustrato de soporte, que en últimas estos acá ya han empezado a tener avances tecnológicos que permiten que el rayo de sol cuando pasa por el vidrio, atraviesa, eleva, impacta la celda fotovoltaica y finalmente llega al sustrato de soporte. En la tecnología, digamos, convencional, aquí se pierde el rayo de sol. Vamos a ver ahora que
algunos avances empiezan a desarrollarse aquí en esta parte justamente para que ese rayo que logró pasar estas 3 capas se reaproveche en esta última capa. Pero también ustedes entenderán que todo esto, si por ejemplo esto aquí quedó mal pegado, mal aislado, mal construido, pues por ahí pueden empezar a haber filtraciones de agua, problemas de suciedades que en últimas van a empezar a afectar el funcionamiento de nuestro panel. Si hay contactos metálicos entre algunas de las partes, empezamos a tener esas pérdidas por potencial inducido, el famoso PID, que ya es tan común en los paneles fotovoltaicos. Y eso es básicamente por defectos de fabricación. Entonces ahí cobra mucha importancia saber identificar cuáles son los fabricantes más importantes, los avances que van teniendo, cuál es la manera que nosotros podemos tener de identificar problemas que de pronto al ojo, digamos, limpio, desnudo, no se pueden identificar. Todos esos conceptos o esas estrategias, como esa lista de chequeo para nosotros lograr tener un proceso metódico de selección de equipos, de identificación de problemas, de todo lo que conlleva una instalación fotovoltaica, pues es importante, y son esos temas los que nosotros discutimos más en profundidad pues en los cursos que les presentaremos ya al final. Entonces, básicamente hasta hace por ahí un año, los paneles solares eran así, los de la izquierda, ¿sí o no? Digamos, grosso modo eran paneles o monocristalinos los de la izquierda o policristalinos los de aquí en la mitad, con una celda así grandecita, con unas diferencias muy específicas. Pues los mono tienen estos bordes así cortados, un color más oscuro, los poli son completamente cuadrados, no tienen los bordes cortados, pero los paneles ahora se ven diferentes y se ven así como el de la derecha. Esto es un panel entero, pero uno dirá, pues que hay 2 paneles, ¿no? Básicamente es una celda como esta, que la parten a la mitad y lo que hacen es generar como si tuviéramos 2 paneles. Entonces, el hecho de cortar la celda a la mitad, no sé si en la imagen de ustedes será suficientemente claro, pero por ejemplo, ustedes aquí ven que esta celda tiene solamente 2 rayitas aquí en la mitad. Esos son los conductores eléctricos para que fluyan los electrones. Aquí, si ustedes ven en esta de la derecha, pueden, si de pronto para alguien no es claro verlo, en el chat lo pueden decir y haremos algo para que, no sé, para poder atender esa falta de resolución. Aquí hay 2 rayas, si ustedes ven esta foto de la derecha, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 rayas en cada celda chiquitica. Eso quiere decir que ahí también hay otro avance que vamos a revisar ahora en un momento. Entonces, es básicamente para hacerles caer en cuenta que constantemente los sistemas, los paneles fotovoltaicos por lo menos están evolucionando en su tecnología, pero en últimas es una tecnología que va apuntando a la mejora de una celda y de un elemento que ya está en su madurez tecnológica. Es decir, casi que la celda de silicio que teníamos aquí es muy parecida a la celda de silicio que hay acá. Lo que pasa es que a esta celda de silicio le estamos haciendo otras cosas, le estamos poniendo unos sustratos diferentes al final, la estamos haciendo más chiquita, le estamos poniendo más conductores, o sea, la estamos ayudando para que ella sea más eficiente, pero el silicio como tal, tanto policristalino, el más clarito, como el monocristalino, pues es un elemento que ya está maduro. Entonces eso es un indicador también interesante que así tengamos avances tecnológicos, la tecnología fotovoltaica o el mercado de energía solar fotovoltaica, digamos que el mensaje es perderle un poco ese miedo a la obsolescencia, que tanto, venga, no, es que yo invierto tanta plata en un sistema fotovoltaico hoy, pero eso en 2 años ya sacaron uno nuevo y eso ya este va a quedar obsoleto. No se trata de eso. Los paneles fotovoltaicos, si uno compra, pues los compra con unos estándares definidos para que duren tanto tiempo, 25 años de garantía de producción, y será así. Que a los 2 años salió uno mejor, sí, pero eso no quiere decir que el sistema que usted instaló y que si diseñó bien y proyectó bien, va a seguir generando la energía que estaba proyectado para generar. Entonces, para que nos vayamos haciendo como una idea con esto. Entonces, lo que les decía, el primer avance que nosotros tenemos de este panel fotovoltaico, de estos 2 de la izquierda a este último, que es un avance que en últimas, de pronto se me olvidó, no pusimos esa foto, pero
El avance de la tecnología convencional, que es esta convencional como se describe aquí, esto es una vista como si estuviéramos viendo la celda fotovoltaica de lado, no desde encima, sino desde el lado. Entonces está en la celda fotovoltaica. El cambio que hubo desde la celda convencional a la celda que ahora se llama PERC, que PERC es las siglas en inglés para una celda que tiene un rear effect rear, que es el rear es la parte de atrás. Esto quiere decir que por la parte trasera de la celda fotovoltaica se pone una nueva capa que permita que el fotón atraviesa la celda fotovoltaica inicialmente y en lugar de absorberse aquí en esta última parte, en la parte de abajo del panel y perderse, de alguna manera como que rebota y se reaprovecha por la parte de atrás de la celda. Esa tecnología PERC, digamos que siendo atrevidos, es simplemente ponerle una capa por debajo al panel, pero estéticamente el panel casi que no tenía una diferencia con uno convencional. O sea, uno tenía que remitirse de pronto a una ficha técnica o algunos aspectos muy específicos de pronto de la fabricación para darse cuenta que era una celda PERC o no. Pero al ojo así rápido uno no tenía muchas maneras como de diferenciarlo. Lo que sí cambia mucho con el tema de los conductores que les mencioné ahora, que se llaman los bus bar, o con la celda partida. Eso sí que ya inmediatamente se ve la diferencia. Un panel que tenga 2, 3, 4 bus bar, pues se diferencia uno del otro, o un panel que tenga una celda completa o una celda partida. Entonces aquí, con este avance ya tuvimos una mejora en las celdas fotovoltaicas, porque estamos aprovechando en el mismo pedazo de panel, pues el fotón se va a reaprovechar un poquito. Entonces eso permitía que un panel fotovoltaico de 2 metros cuadrados, o sea, de 2 metros de largo por 1 de ancho, ya pudiéramos en ese mismo espacio, pudiéramos pasar de potencias que antes estaban eran paneles de 305 o 310 vatios tal vez, ya empezamos a pasar a potencias de 350, de 360 vatios, porque ya podíamos tener una potencia disponible mayor en la misma área. Entonces ahí es donde empiezan las mejoras en cuanto a la eficiencia de la celda. El segundo gran avance, digamos, que hemos tenido en estos últimos años en cuanto a las celdas fotovoltaicas, pues es la famosa celda partida. Entonces, esa sí es la foto que les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, la celda partida, ¿qué es lo que hace? Básicamente lo que nos permite a nosotros es tener 2 paneles en uno. Entonces, a ver, al partir la celda, estamos haciendo una cosa de plano y es, bueno, literalmente sí es partir la celda, o sea, la celda se sigue generando completa y se parte, literalmente, la cortan a la mitad, pero al cortar la celda a la mitad, el fabricante lo que está haciendo es reducir el camino que recorre la corriente dentro, si se puede llamar así, dentro de la celda. Y entonces, pues, como algunos de ustedes tendrán presente, la temperatura es un aspecto que funciona inversamente con la eficiencia de una celda. Entonces, si yo hago recorrer la misma cantidad de corriente, la mitad la mitad de un trayecto, pues yo voy a hacer que la mitad de las pérdidas por temperatura que puedo tener en ese trayecto, pues no las voy a tener. O sea, voy a reducir a la mitad las pérdidas que pueda tener por temperatura, más bien. Entonces, al reducir la celda, ya me estoy ganando, perdón, eso en el panel. Entonces, estoy logrando que el fotón ya excitado y que generó el movimiento de un electrón y por ende generó una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, al moverse, recorra la mitad del camino, entonces va a perder menos calor, se va a calentar menos la celda, se va a calentar menos el panel y va a tener menos pérdida por temperatura. Entonces ahí ya hay otra ganancia. Usualmente estas celdas ya son PERC, o sea, esta celda que estamos viendo aquí es una celda PERC. O sea que además de que está cortada a la mitad, está rebotando por la parte de atrás del panel. Ganancia. Y además estoy logrando que, vieron en el panel anterior había solamente 2 bus bar, aquí estoy logrando que haya 5. Actualmente incluso hay fabricantes que están logrando llegar a 12 bus bar. Entonces entenderán que si una corriente yo la mando por un cable
ese cable se me va a calentar, pero si esa misma corriente la mando por 5 cables, pues los 5 cables se me van a calentar un poquito menos cada uno, porque estoy mandando la misma cantidad de corriente por diferentes conductores. Entonces ahí tengo otra segunda, otro segundo beneficio. Aparte de que lo estoy haciendo recorrer menos espacio, lo estoy mandando por más caminos. Entonces estoy logrando que la temperatura, o sea, que haya menos pérdidas por temperatura. Recuerden que básicamente también la eficiencia es, el fotón impacta en la celda fotovoltaica y todo lo que no logra convertirse en corriente eléctrica se convierte en temperatura, porque la energía solo se puede transformar. Entonces, el fotón viene cargado de energía, impacta el silicio tiene la capacidad de excitar sus electrones, mueve sus electrones, es una corriente, pero o sea, la energía que no logró transformarse en ese movimiento de electrón, o sea, en una corriente, se transforma en temperatura. Entonces, el reto es ese, es lograr que la mayor cantidad de la energía contenida en el fotón se vuelva un movimiento de electrones y no una pérdida en temperatura. Entonces, eso es lo que se está logrando y se está buscando con eso. Y el otro gran avance que se tuvo es que al yo tener las dos celdas partidas, perdón, los que tienen presente un panel fotovoltaico convencional como este de la derecha, tiene los cables acá arriba, en la parte superior, pues acá tiene una caja negra por detrás y los cables salen por aquí. En estos paneles que están aquí en la izquierda, esos cables están aquí en la mitad. Entonces, al estar aquí en la mitad, porque yo recojo toda la corriente que se genera acá y va para la mitad, y toda acá va para la mitad. Entonces, los cables están aquí en la mitad. Y yo ahí lo que logro es que, básicamente, el panel se me está partiendo en dos. Si yo tengo una sombra parcial en este panel de la izquierda, pues se me va a afectar solamente la parte de abajo del panel. Y esta parte de arriba queda habilitada. En un panel convencional, como las conexiones de las celdas van así, ustedes, si están siguiendo mi cursor, esta celda de abajo está conectada con la de arriba y con la de arriba y va así, y llega hasta acá y voltea aquí a la derecha y baja y llega hasta aquí. Y ahí hay un grupo y usualmente hacemos 3 grupos. Toda este grupito de aquí, todas estas 2 de la mitad y todas estas 2 de la derecha. Lo mismo ocurre en un panel grandote. Entonces yo tengo este grupo completo, digamos, conectado, este grupo de la mitad completo conectado y este grupo conectado de la mitad conectado. Si yo tengo una sombra parcial en estas celdas de aquí abajito, pues como están conectadas todas en serie, se me afectan incluso las que no están afectadas por la sombra. Entonces ahí hay un reto que hasta antes de tener el avance de la celda partida, pues se trataba de solucionar por inversor. Ahora se trata de solucionar desde el panel. Y ya incluso nos podremos ver que los problemas aquí se solucionan o se tratan de solucionar por celda y ahora están trabajando para tratar de solucionarlo. Bueno, aquí es por grupo de celda, ahora están trabajando por solucionarlo por celda individual e incluso por el junction box, pues por la caja de conexiones que tienen los paneles por atrás. Entonces aquí, digamos que expresamos tres ventajas importantes de tener la celda partida. Con la celda PERC estamos aumentando la eficiencia del panel porque estamos logrando que el fotón rebote. La celda partida también es una PERC, o sea que tenemos la ventaja de que el fotón rebote, pero además estamos logrando que la corriente recorra la mitad del camino, o sea que tenga menos disipación de temperatura, o sea que se caliente menos el panel, o sea que aumente su eficiencia. 2. Y 3, que vamos a tener digamos, un seguro, por así llamarlo, contra sombras parciales. Es una ventaja magnífica. Bueno, entonces aquí les explico lo de los bus bar, ¿no? Entonces, digamos, antes, en la generación, no sé, hace 5 o 6 años, los paneles venían de a 2, después empezaron a fabricarlos de 3, ya después de 4, ahora están en 5 o 6, y hay algunos fabricantes como este que tienen 12. Es que no todos los fabricantes se atreven a fabricarlos en 12 porque incluso pues esto es más material, puede aumentar un poco el precio del panel al final, pero sí que puede reflejarse en eficiencias. Ahora, un avance muy importante, que por ejemplo aquí citamos a un fabricante muy importante que es Jinko Solar, es cómo están construidos esos cablecitos. El cable convencional de siempre, digamos, el usual, era un cable rectangular. Entonces, digamos, si uno lo ve pues mucho en el detalle, es un cablecito de un ancho determinado y de un alto determinado. Entonces, si lo vemos a nivel detalle,
cuando el sol está impactando la celda, pues ese cablecito que está encima de la celda, pues está sujeto a hacerle una sombra a la celda misma. Y ahí tenemos una pérdida. Entonces, ¿qué se inventó la gente de Jinko? Hombre, no hagamos el cable plano, hagamos el cable redondo. Porque si tenemos una cosa redonda, esa cosa redonda va a reflejar, va a generar menos sombra sobre la superficie de nuestro interés, que es la celda. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, miren que ahí hemos enumerado avances sobre casi la misma celda de silicio que se tenía. Hemos visto avances sobre esa misma celda. PERC, media celda, aumentar los bus bar y cambiarle la forma al bus bar. Ahí van avances importantísimos, ¿ya? Y ahí está la gran diferencia entre un fabricante y el otro, entre un precio y el otro, entre una tecnología y la otra. Entonces, digamos que básicamente lo que usted como, no sé, futuro comprador de un sistema fotovoltaico, o lo que usted como posible agente comercial, por ejemplo, de Eneco para una zona determinada del país, usted puede tener como argumentos comerciales es, ok, sí, puede que nuestro producto o que nuestra propuesta EPC sea un poco más cara que la otra, pero entonces definamos por qué es más cara, qué tecnología estamos utilizando y qué no, y por qué estamos utilizando una tecnología y no. Eso es importante. Por ejemplo, ustedes entenderán que en un sitio donde nosotros tengamos absoluta certeza que no va a haber sombras parciales en ningún momento sobre ningún panel, que los paneles van a estar mirando todos para el mismo lado, no sé, un montón de cosas, pues ¿qué tan necesario será que yo tenga la media celda o no? Ah, no, pero es que no es tanto por la sombra, es por el tema de la temperatura, porque necesito ahí una alta temperatura. Ah, perfecto, entonces la media celda sí te puede ayudar, no por el lado de las sombras, pero por el lado de la disipación de la temperatura. Es, digamos, como cuestión de entender el por qué una ventaja puede ser, digamos, privilegiada sobre la otra en el momento de tomar una decisión. Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, eso por ese lado. Entonces, ahora, otro gran avance que estamos teniendo actualmente es a nivel de los diodos de bypass. Yo les voy a permitirme ir hacia atrás un poquitico. Yo les dije que estos paneles que están, los convencionales, digamos que se separan en tres grandes grupos. Esos tres grandes grupos están así separados porque literalmente estos paneles tienen un diodo en la cajita de conexiones, tienen un diodo que se llama el diodo de bypass, que si tenemos una sombra parcial, digamos que me impida que las otras celdas que están expuestas al sol empiecen a afectar las celdas que están sombreadas. Entonces el diodo de bypass lo que hace es aislarme completamente todo un grupo de paneles y comprometer producción para salvar un poquito la vida útil de la celda. Entonces, literalmente, lo que ustedes encontrarían en una caja de conexiones de un panel normal, que esta es la caja de conexiones de un panel, aquí ustedes ven, esto es un diodo, Aquí está pues el ánodo y el cátodo, la rayita en uno de los lados, aquí está el otro diodo y aquí está el otro diodo. Entonces, esto en un panel de 72 celdas, pues lo que me hace es que cada diodito de esos atiende a un grupo completo de celdas. Entonces, esos efectos de esas sombras, digamos, de esos aislamientos de grupos tan grandes de celdas, yo los reduzco un poco con la media celda, pero ahora están trabajando incluso a mejorar este tema. ¿Cómo mejorarlo? Ya no hacer diodos de bypass por grupos grandes de paneles, sino hacerlo por cada celda. Aquí ustedes están viendo dos fotos, casi que de un mismo panel. Este es un panel por detrás para poder ver bien los bus bar que tiene la celda. Aquí vemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Si ustedes notan en la foto de la derecha, este tiene como un puntico más grande aquí en este bus bar de acá. Este punto que está aquí es un diodo. Entonces, en lo que se está trabajando es en que ya no haya un diodo grande por cada 20 y pico de celdas, sino que haya un diodo por cada celda. Es decir, si esta celda se sombreó, se aísla solamente esta celda y no las 20 y pico que están conectadas a él. Eso es algo en lo que se está trabajando constantemente. Eso es una foto que nosotros tomamos nosotros mismos en la última visita que tuvimos a la Feria de Energía Solar de Múnich, y era uno de los fabricantes que estaba empezando a mostrar
esta tecnología, pues que todavía está en prueba porque digamos que no la han lanzado a nivel comercial, pero que se está empezando a ver. Y a lo que se quiere llegar es que esta caja que ustedes ven aquí, que es literalmente pura conexión, o sea, esto es una conexión, pues, son cables, pues, de conductores de corriente, se transforme en algo así, es decir, un circuito electrónico aquí adentro. Circuito electrónico, o sea, es decir, una ayuda más, aparte del PERC, aparte de la cantidad de bus bar, aparte de la media celda, aparte de que el bus bar sea redondo o cuadrado, empezar a generar soluciones electrónicas desde el mismo panel, antes de ir a hablar con cualquier otro aparato electrónico, llámese inversor, microinversor o optimizador de energía. Entonces, esto ya es a lo que va apuntando la tecnología, pero lo que ustedes pueden obtener, digamos, obtener como garantía o como valor agregado al trabajar o al colaborar con nosotros en Eneco es que pues nosotros estamos en estas todo el tiempo. Estamos en función de validar cuáles son las nuevas tecnologías. Por fortuna tenemos, digamos, la capacidad y la disposición y la energía para asistir a las ferias anuales que se celebran en Shanghái, en Múnich, en Las Vegas, y lo hacemos año tras año. Bueno, este año efectivamente no lo pudimos hacer por razones obvias, pero es ahí donde uno se da cuenta y conoce esos nuevos avances y que efectivamente, pues conocerlos y eh, que se los expliquen directamente los fabricantes, pues es un valor agregado importante y que permite transmitirlo de la mejor manera a nuestros clientes finales en Colombia. No como un voz a voz, sino como algo de primera mano y que no signifique un sobrecosto desmedido en las tecnologías, sino básicamente una mejora justificada en la tecnología. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí los avances, digamos, o las novedades tecnológicas que hemos como identificado, que se han identificado en el mercado en cuanto a los paneles fotovoltaicos. ¿Qué es lo bueno? Que aparte de esta última diapositiva, que es en lo que se está trabajando, todo lo que les he mencionado anteriormente está disponible ya en Colombia. Es decir, los fabricantes que están desarrollando esos avances están presentes en Colombia. Es un producto que no es que solamente lo comercialicen en Europa o en otros lugares, en Estados Unidos, ¿no? En Colombia ya está disponible y es perfectamente utilizable y guardando las proporciones y sabiendo utilizar esas disponibilidades tecnológicas, pues son avances que se pueden aplicar perfectamente a proyectos en Colombia. Ahora hablemos de los avances que existen actualmente en los inversores. Vamos a centrarnos por ahora en los de grid tie. Entonces, el inversor convencional que nosotros conocemos en grid tie es el que se conoce como el inversor central o tipo string. Básicamente que es un gran aparato que está conectado a un grupo de paneles solares. ¿Listo? Entonces, en este aparato nosotros tenemos algunas ayudas electrónicas, algoritmos MPPT, no sé qué, para ayudar a posibles problemas que tengamos en estos paneles, que es que aquí se posó un pájaro, que cayó una hoja seca, que se ensució más este panel. Entonces, todo eso se define aquí en el inversor y digamos que se cuentan con herramientas tecnológicas para ayudar a esos eventuales problemas. Pero no sigue siendo un reto el que se tenga un grupo grande de paneles actuando con un inversor. Pero eso desde el diseño y desde el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es perfectamente manejable. Ahora, un avance que hubo con esto de los inversores son los microinversores. Entonces, básicamente es toda esta electrónica de potencia que hay en este equipo y la electrónica, digamos, de transformación y de seguimiento solar que hay en este equipo, repartido para todo esto, pues se hace en equipos especializados para cada panel. ¿Listo? Entonces, si tengo 200 paneles, pues tengo 200 aparatos electrónicos conectados a cada panel o, en su defecto, un aparato por cada 2 paneles o un aparato por cada 4 paneles, pero está mucho más específico a un grupo limitado de paneles. Y entonces ahí tengo todas las herramientas de algoritmos MPPT, todo lo que puedo tener para mejorar el funcionamiento del panel. Tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces para proyectos de muy alta potencia, de pronto el precio no ayuda mucho. El hecho de que tengamos electrónica de potencia aquí y tenemos mucha electrónica de potencia, pues entonces puede empezar a generar
algunos retos en temperatura, en ruidos en la red, pero que eso, evidentemente, con el correcto diseño se puede empezar a sortear. El siguiente desarrollo que se ha visto ahora es el de los optimizadores de energía, que es básicamente como una combinación en los dos primeros, de los dos primeros. Es, yo para cada panel defino un aparato electrónico que me va a ayudar a mejorar su funcionamiento, a optimizar su funcionamiento. Pero aquí solamente tengo electrónica de funcionamiento, no tengo electrónica de potencia. La electrónica de potencia la mantengo separada. Porque ¿qué pasa con la electrónica de potencia? Ahí es donde existen las transformaciones entre corriente directa y corriente alterna. Y evidentemente ahí hay pérdidas. Y esas pérdidas, digamos, esas pérdidas en esas transformaciones de energía, pues lo que no se logra convertir en energía se transforma en temperatura. Entonces, ahí vamos a empezar se empiezan a tratar como de solventar las diferentes pro y contras que se puedan tener con una u otra tecnología. Entonces, el típico, la instalación de un grupo grande de paneles, por ejemplo, con un grupo determinado de inversión. Aquí eran 120 paneles, no recuerdo, solamente con 4 inversores. ¿Ya? Entonces ahí ya sabemos que un grupo determinado de paneles está conectado a este inversor. Este inversor tiene 2 algoritmos MPPT que lo ayudan para momentos donde hay bajo sol, baja radiación, sombras parciales, en fin, todo lo que pueda haber. Pero sigue siendo ese tema, que es un grupo grande de inversores, de paneles, a un solo inversor. Los microinversores, que usualmente, digamos que más que todo en Colombia, pues se utilizan para aplicaciones pequeñas, medianas, en casas, por ejemplo. Esto es una casa, un proyecto muy reciente que hemos instalado. Por ejemplo, es en Buenaventura. Este es el microinversor. Entonces, este microinversor está conectado a este panel y al que vamos a poner aquí encima, al que pusimos encima. Estos 2 paneles tienen su otro microinversor. Entonces, son equipos que quedan arriba con los paneles. Claro que tiene ventajas. O sea, yo, por ejemplo, en este sistema puedo identificar cómo está funcionando cada uno de los paneles. Este es el seguimiento de este sistema en particular. Yo puedo ver que estos 2 inversores que están con el mismo microinversor, o sea, hay un aparato, el 145333, que está conectado a 2 de los paneles. Yo veo que así estén al mismo aparato, hay uno que está trabajando a condiciones diferentes. Si esto estuviera conectado, todos estos paneles estuvieran conectados a un solo inversor, toda esta cadena de paneles estaría funcionando a este de 150, porque digamos que todo tiende a funcionar a lo más bajito, porque están conectados en serie. Entonces, esto me permite ver, primero que todo, las diferencias de funcionamiento. Entonces, yo puedo pensar que es que a este le cae una sombra parcial que a este no le cae, o que este está más sucio que este, pero también puedo darme cuenta dónde hay problemas puntuales. Aquí, por ejemplo, estos 2 paneles no están generando. Entonces, yo sé dónde están esos paneles, cuáles son, y puedo ir a atacarlos y a verlos a ellos en particular. No tengo que ponerme a revisar entre un grupo de 20 o 30 paneles cuál es. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Usualmente para proyectos pequeños, medianos, resulta ser muy útil el microinversor, fácil de instalar, digamos, con unas maneras de instalación y de protecciones eléctricas que son muy interesantes, pero que a medida que se sube la escala en cuanto a potencia, el precio ya empieza a desbordarse un poco contra los otros tipos de inversores. Y estos son los otros que les decía, los de los optimizadores. Básicamente, digamos, aquí en un sistema típico, yo lo que tengo es una electrónica de potencia y un algoritmo MPPT para cada uno de los paneles, así como en el otro, pero aquí yo no tengo partido. Entonces, acá yo tengo el optimizador y la electrónica de potencia la tengo aparte. Entonces, acá, como la electrónica de potencia la tengo aparte, este sistema igual se me va a ver afectado en alguna proporción los otros paneles, pero en la otra tecnología no. Lo que les decía, esto me ayuda a tener mejoras por hojas que puedan caer, por excrementos de pájaros, por sombras parciales actuales y en el futuro, o por problemas, digamos, de sedimentación, ya sea por suciedad o por partículas sólidas en el aire. Entonces, la gran ventaja de eso es como la combinación entre los inversores tipo string, como o sea, un grandote normal para un grupo determinado, pero de tener elementos de mejora en el funcionamiento en cada uno de los paneles fotovoltaicos. Entonces, esta es una nueva tecnología que nosotros desde Eneco, por ejemplo, estamos explorando
empezar a utilizar en nuestro país, en nuestros proyectos, y pues estamos evaluando la viabilidad, tanto técnica como económica, de empezar a implementar este proyecto, pero básicamente lo estamos ya explorando. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, actuales también los avances en los inversores? Por ejemplo, este tema del control de la generación. Este es el mismo cliente, un mismo cliente. La línea negra de arriba es el consumo de energía del cliente. Ustedes verán que del 23 al 24, por ejemplo, él tuvo un cambio muy importante de las 15 horas en adelante. Miren que aquí de las 15 a las 17 el consumo estaba bien bajito. Aquí a las 15 el tipo estaba en un gran consumo. Entonces, estas variaciones importantes en consumo, si yo no tuviera el elemento electrónico que tengo en este sistema, esta curva gris de abajo, que es la de la generación fotovoltaica, pues iría como una campana, iría por encima del consumo del cliente, o sea, estaría generando excedentes a la red. Aquí lo que nosotros tenemos es un sistema que se llama un smart meter y es asociado a lo que a lo que se conoce como un limitador de excedentes a la red. ¿Por qué? Porque con este cliente en particular no queremos generar excedentes a la red. Queremos que si se genera más energía de la que él está consumiendo, la energía se disipe. Se disipa en el inversor o electrónicamente el inversor modifica el punto de funcionamiento del panel y hace que el panel genere menos energía inmediatamente. Entonces, digamos que sí, literalmente es una pérdida de energía, pero, por ejemplo, en la coyuntura actual de nuestro país, pues resulta ser interesante porque a veces los excedentes con la red, pues resultan no ser tan beneficiosos, entonces los paramos de tajo. Entonces es un avance muy importante que existe. Por ejemplo, esto es un inversor tipo string, entonces ahí hay una ventaja importante. En los inversores, por ejemplo, híbridos, las ventajas de las nuevas tecnologías con los inversores híbridos es que yo, por ejemplo, puedo tener un sistema que está conectado a la red. Aquí yo tengo la red, tengo mi sistema fotovoltaico y tengo mi inversor híbrido, pero yo puedo tener un modo de funcionamiento, por ejemplo, como este. Aquí ustedes ven la X donde no hay red eléctrica, pero tengo los paneles fotovoltaicos y tengo una salida que se llama salida de respaldo. Entonces, digamos, el inversor, ustedes lo ven, tiene dos salidas, tiene salidas a estos equipos y a estos que están en rojito aquí. Pero estos que están en rojito aquí funcionan o son atendidos solamente si la red eléctrica está presente. Si la red eléctrica no está presente, este inversor, que se conoce como híbrido porque funciona como si fuera entre un sistema off-grid y un sistema on-grid, pues atiende a las cargas que están conectadas a su salida de respaldo. ¿Ya? Entonces, esta es la salida de respaldo y esto es lo que simula una batería. Entonces, entre el panel fotovoltaico y la batería atendemos las cargas que están de respaldo. Es como si usted tuviera una UPS, pero en lugar de que la UPS se cargue con la energía convencional cuando hay energía, la UPS se carga con el sol. Entonces, hay unos ahorros, hay digamos, unas ventajas y los sistemas de almacenamiento pueden ser más grandes que la UPS y requerir menos mantenimientos que la UPS. ¿Cuáles son los retos de esta tecnología? La disponibilidad de los proveedores, es decir, no hay tantos proveedores como los inversores de grid type, por ejemplo, u off-grid. Sí que los hay, pero no tanto. Algunos tienen unos retos en compatibilidad en cuanto al nivel de tensión, o sea, saber que nosotros funcionamos aquí usualmente es bifásico, monofásico, a 110, pero por ejemplo en Europa es bifásico, monofásico, pero a 220, o monofásico a 220, entonces estos equipos a veces solamente vienen diseñados para características europeas o estadounidenses, entonces ahí hay un reto, digamos, de compatibilidad. Y bueno, el precio, a veces el precio puede ser un reto, eso no quiere decir que no se instalen, nosotros hemos instalado varios equipos de estos en clientes como respaldo, pero ahí hay una mejora, o sea, digamos, cada vez están llegando nuevos proveedores, nuevos distribuidores para mejorar el canal y eso mejora pues los precios, el soporte técnico y digamos, lo interesante y lo que quiero poner pues en valor y a disposición de ustedes es que desde Eneco pues nosotros estamos en ese tema. Y lo mismo para el tema del almacenamiento. Entonces, los inversores híbridos, por lo menos, esto es un mismo dibujo del que tengo acá, pero un poquito más en detalle. Básicamente es una carga específica atendida con la red. Cuando la red no está, pues la carga se atiende con el sistema fotovoltaico.
Pero entonces los nuevos avances están en las baterías. Las baterías actualmente que manejamos en Colombia son baterías de plomo ácido, son baterías que son pesadas, feas, de pronto. Y las nuevas baterías pues son baterías de iones de litio que permiten pues tener mayor o igual capacidad de almacenamiento, pero en menor espacio, con condiciones estéticas diferentes, en fin. Esos son avances que están en el futuro próximo y que lo importante es contar con aliados como nosotros que estamos pendientes de cuándo van a salir para ponerlos a disposición de ustedes como clientes o como aliados estratégicos. Y bueno, eso es todo lo que tenía yo para contarles por hoy. La idea es que aquí les voy a dejar el slide de los cursos. Vamos a empezar ya con la, digamos, con la oferta de los cursos específicos. La idea es que vamos a tener un curso en fundamentos de energía solar, va a ser de 8 horas, va a ser impartido por mí. Vamos a tener otro curso de diseño de sistemas solares conectados a la red, que también en principio va a estar dirigido por mí, de 8 horas. Y también vamos a tener un curso de diseño de sistemas solares autónomos, también de 8 horas, impartido por el ingeniero Oscar Andrés Cruz, quien fue el que dio el primer webinar de esta tanda de webinars gratuitos. Tiene mucha experiencia en sistemas off-grid, en diferentes países, Costa Rica, Ecuador, entonces con él también tenemos una ventaja muy interesante en cuanto a aplicaciones en otros lugares. Entonces, la idea es que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestras notificaciones, porque ya vamos a comunicarles pues las fechas, los precios y los horarios en los que se impartirían estos cursos. Vamos entonces, voy a atender algunas de las preguntas que surgieron. La primera sería como tener un paralelo, la nueva tecnología. A ver, pregunta cuando, ajá. O sea, entonces, a ver, sería como tener un paralelo, la nueva tecnología. No lo entiendo. No entiendo la pregunta. Entiendo que hicieron la pregunta cuando estábamos hablando de los tipos de celda, pero pregunta que si sería un paralelo, no sé a qué se refiere. De pronto, si ahí en el chat nos pueden ayudar. Bien. ¿Qué tanto disminuye la temperatura? Bueno, pues digamos que hablar de números o de cifras exactas, pues es un poco complicado porque depende de las condiciones del sitio, depende de la cantidad de radiación que hay en el sitio, depende de la superficie donde esté instalado el panel, si es una teja de zinc, de barro, metegno, lo que sea. Lo que sí es que se disminuye la disipación de temperatura, entonces sí hay unas mejoras en cuanto a la potencia, y por eso es que los paneles ahora, un panel de 2 metros cuadrados, o sea, de 1 por 2, es un panel que ya está llegando a los 410 vatios. Antes estábamos en 360. Entonces ya un panel de media celda, 5 busbar, PERC, ya llega a los 410 vatios fácil. Eso se logra de fábrica, se logra porque hay menos disipación de temperatura en la celda. Entonces ahí está una de las ventajas. El costo de un panel convencional a la nueva tecnología de la misma medida, ¿qué tanta relación es? Pues el tema del precio es que, a ver, un panel, a ver, por eso es que incluso actualmente casi que la gran mayoría de paneles que se están comercializando son de tecnología monocristalina, porque ya el avance en la tecnología y en la construcción de los paneles logró ser tan pequeñita que casi quedaba lo mismo comprar un mono que un poli. Entonces lo mismo está pasando con este tema de los media celda o monopergo. O sea, ya muy pocos fabricantes o los que tienen todavía están tratando de acabar con ese stock, están ofreciendo paneles fotovoltaicos de silicio estándar, mono estándar o poli estándar. Ya, si es estándar es porque hacen la diferencia de que no es PERC, por lo menos. Y la diferencia es de unos centavos de dólar por vatio, que en última se ve reflejado en unos cuantos miles de pesos pues en Colombia. Pero es decir, las nuevas tecnologías no desproporcionan los precios para nada. Y resultan ser mucho más interesantes porque al yo tener una instalación con paneles más eficientes, pues lo que voy a ganarme es que instalo menos paneles. Si instalo menos paneles, tengo que usar menos gente para instalar los paneles. Tengo que usar menos estructura, tengo que hacer menos huecos en el techo. Es decir, hay un montón de beneficios asociados a la tecnología
que se van reflejando en los precios ya de instalación como tal del proyecto. Siguiente, en términos del coeficiente de temperatura, porfa, les recuerdo, cuando nos escriban sus preguntas, porfa, si pueden identificarse. Es que a veces nos quedan las preguntas de pronto un poquito sueltas, no sabemos quién la hizo. Si no alcanzamos a responderla, pues nos gustaría contactarlo. Venga, no alcancé a responder o no entendí su pregunta, explíquenos mejor. Entonces, si pueden identificarse, mi correo es este, mi nombre es este, yo fui el de tal pregunta, se los agradecemos. En términos del coeficiente de temperatura, ¿cuánto han servido las tecnologías PERC y BusBar para mejorarlo? ¿Qué porcentaje? Pues básicamente lo que discutíamos ahorita, es decir, es en términos de que el tener una celda PERC y con más busbar me permite que un panel de 1 por 2 ya sea de 410 y no de 370 vatios. Entonces yo ya puedo tener una instalación de 100 kilovatios que vaya a ser, voy a decir un número sin hacer el cálculo, que de 100 kilovatios lo logro hacer con 250 paneles en lugar de 300 paneles. Ahí tengo 50 paneles de menos para instalar. Ahí es un beneficio importantísimo. Y básicamente ese beneficio de tener mayor potencia en la misma unidad de área, pues es una consecuencia de que el coeficiente de temperatura se ha mejorado. Es decir, a cada grado Celsius que yo aumento en mi celda, pierdo menos potencia, entonces mi potencia final o nominal pues es mejor. Estas nuevas tecnologías encarecen los costos, como les digo, no necesariamente, porque si sube un poquito el precio del panel, pues mejoro en mano de obra, en tiempo de instalación, en fin, en un montón de cosas, entonces hay un buen ejercicio. ¿Cuál es el avance en la tecnología de los modelos bifaciales? Pues a ver, no tocamos los modelos bifaciales porque ustedes, no es que estamos tratando de centrar estas charlas a los proyectos de autoconsumo. Entonces, los proyectos de autoconsumo usualmente se instalan en techo. Y una de las premisas para yo poder explotar el bifacial sí es literalmente, no se hace rebotar el fotón debajito de la celda, sino que se pone otra celda por debajo, literalmente. Entonces queda como un sándwich entre dos vidrios, quedan dos celdas, una para arriba y una para abajo. Pero para que la celda de abajo funcione, yo tengo que tener el panel separado suficientemente de la superficie donde lo estoy instalando para que el fotón alcance a rebotar. Porque si está muy pegado, pues el mismo panel se hace sombra y el fotón no alcanza ni siquiera a rebotar y se absorbe en la sombra que haga el panel. Entonces, la tecnología bifacial está muy orientada, es más, a la instalación de sistemas fotovoltaicos en piso, que pueden ser a pequeña escala para autoconsumo, pero que no son tan comunes, y entonces que son más que todo para centrales fotovoltaicas a mayor escala. Entonces, digamos que el avance en las bifaciales, pues sí que es otro avance, digamos que se podría tomar como otro avance, simplemente no lo discutimos acá porque estamos hablando de sistemas de autoconsumo. ¿A partir de qué potencia instalada ya no se justifica el uso de microinversores por el costo total del sistema? Pregunta interesante, depende mucho. Depende de tantas cosas que puede ir hasta cuánto paga por energía el cliente. O sea, si el cliente paga un kilovatio hora muy alto, pues no importa que el sistema de pronto le salga un poquito más caro, usted va a generar un poquito más de energía y va a retornar el sistema más pronto. Entonces, que el ejercicio de nosotros puede ir más o menos por ahí hasta los 15 kilovatios, 20 kilovatios de microinversores. Ya de ahí para adelante, o sea, yo ya en 15 kilovatios me puedo conseguir un solo inversor de 15 kilovatios en lugar de tener todos los otros de microinversor. Y ahí puedo tener unos ahorros importantes. Digamos que no me atrevería a decir escrito en piedra desde 15 kilovatios para abajo ponga microinversores, pero sí que hay un ejercicio económico a partir desde el cual el uso de microinversores por una potencia determinada que puede estar cercano al 15, al 20, ya no es tan viable económicamente. Bueno, el costo de los cursos. El costo de los cursos se los vamos a comunicar pronto, en esta semana. Básicamente lo que ustedes pueden empezar a hacer es de pronto enviar correos electrónicos o respondernos a nuestras publicaciones manifestando interés. Eso nos permite a nosotros ir construyendo un listado de interesados en los cursos, porque lo que sí queremos es que sean cursos
muy específicos en un tema, pero que también sean cursos o sea, para un público limitado. Es decir, como son virtuales y todo el tema, pues no queremos que sean cursos de 50, 60 personas, van a ser cursos de 20, 25 personas como mucho. Entonces ya cuando veamos nosotros, o sea, eso nos va a permitir tomar decisiones de, bueno, abrimos 2 cursos, 2 grupos. Entonces, más allá del precio, que evidentemente va a ser un precio, digamos, muy interesante para que sea una decisión fácil de tomar y que cumpla el objetivo que ustedes quieren. Pero más allá del precio, si nos pueden empezar a manifestar su interés, es algo que nos ayuda mucho a, a darle rapidez y celeridad al tema. Otra pregunta por acá. En sistemas que son conectados a red de consumo directo, que no tienen baterías, cuando no hay energía del operador de red, el sistema no funciona. Efectivamente, no funciona. Un sistema de interconexión a la red que no, o sea, de hecho, los inversores de interconexión a la red funcionan solamente con la red. No es que si yo un inversor de interconexión a la red le compro unas baterías, puedo funcionar después off-grid. No, tiene que ser una tecnología o que ya sea off-grid o que sea híbrida un poquito, como la que les mostré al final. O sea, que permita que el inversor como tal funcione tanto con la red como sin la red. Pero un inversor como tal, grid-tied de nombre, no funciona si la red no está. Eso es lo que se llama un poco como el sistema anti-isla también, o también como por seguridad. Y también permite entender que un sistema de interconexión a la red es un sistema de ahorro y no un sistema de respaldo. Eso es importante. Para un sistema autónomo, el cableado interno de un hogar debe ser diferente. Pues en principio sí, porque yo voy a cablear un sistema justamente autónomo, es un sistema que está aparte de la instalación eléctrica convencional de la casa. Entonces, pues tendré que hacer algunos, digamos, algunos cambios, algunos ajustes en la instalación eléctrica de la casa para que el sistema autónomo funcione de la manera correcta. Entonces, por eso, si ustedes, por ejemplo, están en un tema de remodelación de la casa, o estamos construyendo una casa nueva, o estamos en un proyecto arquitectónico nuevo, es bueno pensar en esto desde la construcción misma, porque entonces en la obra eléctrica, con el grupo de profesionales de nosotros, pues empezamos a hacer los ajustes necesarios a la obra eléctrica para que ya el sistema quede listo para recibir el sistema fotovoltaico. Entonces es importante que ustedes pues estén al tanto de esto, de lo que se requiere. También evidentemente todos esos temas son los que discutiremos pues más a profundidad en cada uno de los cursos, pero que la manera de que lo conozcan es que podrán tomar las decisiones de cuándo hacer o no hacer algo. Ya vamos para casi las finales de las preguntas. ¿Podemos tener acceso a esta presentación? Claro que sí. La idea es que esto quede, el video va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube. Y si ustedes lo requieren, pues nos pueden enviar un correo electrónico, ya más puntualmente, bueno, estuve en su webinar de tal día, nos pueden compartir la presentación, pues establecemos un contacto y les podemos incluso compartir la presentación. ¿Ustedes venden materiales fotovoltaicos? Sí, digamos, sí y no. Digamos, básicamente nosotros somos una empresa de proyectos de ingeniería. No estamos especializados en la distribución de equipos. No quiere decir que si usted tiene un proyecto determinado y, digamos, requiere sobre un diseño el suministro de los equipos, podemos asistirlo, pero no es que, digamos, vendamos, o sea, no estamos dedicados al comercio, pues, al detalle, digamos, de los elementos fotovoltaicos, ¿no? Existen otras empresas especializadas y muy buenas en Colombia en eso, entonces sí que los hay. Bueno, me dice que hay gente incluso de Ecuador y de Panamá en el webinar de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Recuerden entonces seguirnos en nuestras redes sociales, estar pendientes de las fechas puntuales y de los precios de los cursos para que se puedan inscribir y empezar a participar de ellos. Y muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.